En su entrevista para Vogue, Jimin habló con calma y profundidad sobre su presente artístico, su proceso creativo y el significado que BTS y ARMY siguen teniendo en cada aspecto de su vida. Como primer artista solista coreano en encabezar el Billboard Hot 100 con Like Crazy, y tras haber logrado un impacto notable tanto a nivel musical como público, explicó que su principal objetivo al crear música se volvió más claro a partir del apoyo que recibió durante su carrera en solitario. Contó que sentir ese respaldo tan fuerte lo llevó a preguntarse qué quería expresar realmente, porque deseaba devolver algo aún más significativo a quienes lo acompañan. Ese proceso de reflexión fue lo que le permitió crear un álbum que reflejara su propia historia en todos los niveles, desde los géneros que explora, pasando por las melodías, hasta cada línea de la letra. En medio de este camino individual, Jimin también se ha reencontrado con los fans con mayor frecuencia a través de transmisiones en vivo, lo que ha aumentado la expectativa por el regreso completo de BTS. Al recordar una de esas transmisiones, en la que exclamó que ese era el mejor momento de BTS, explicó que se refería inicialmente a la edad física, a ese punto de madurez en el que se encuentran. Sin embargo, añadió que si el nuevo álbum grupal pudiera considerarse su mejor momento artístico, eso sería lo ideal. Durante la creación de ese álbum, surgió una pregunta clave que los acompañó constantemente. ¿Cuál es la imagen que más se parece a BTS? Aclaró que siempre han reflexionado sobre eso, pero que en este trabajo en particular, esa búsqueda se revela de forma más profunda que en proyectos anteriores, y que incluso podría resultar refrescante para quienes lo escuchen. Al hablar de sus dos álbumes en solitario, Face y Muse, recordó que el primero lo llevó a enfrentarse a distintas facetas de sí mismo, mientras que el segundo le permitió redescubrir el mundo y a las personas que lo inspiran. Lejos de marcar un cierre, explicó que esas experiencias le dieron nueva inspiración mientras trabajaba en el álbum grupal. Dijo que ese proceso despertó en él aún más ganas de crear música con sus propias manos en el futuro. Aunque todavía no tiene claro qué dirección tomará, y expresó su deseo de que el público espere con curiosidad lo que vendrá. Cuando volvió a surgir la pregunta sobre su objetivo principal al crear música, Jimin insistió en la misma idea. Su carrera en solitario le hizo comprender con mayor claridad cuánto apoyo recibe, y eso lo impulsó a querer hacer música que pudiera sentirse como un regalo más grande. Por eso, reafirmó su deseo de crear álbumes que reflejen profundamente su historia personal, desde la elección del género musical hasta la melodía y cada verso. En relación con el programa de variedades Are You Sure, que coprotagonizó con Jungkook, recordó una frase que dijo allí, que quería estar con BTS, porque aunque tiene mucha leña, la estufa está un poco desgastada. Al explicar para qué se está entrenando ahora, señaló que su prioridad es la salud. Dijo que se concentra en el ejercicio que su cuerpo necesita y que para evitar lesiones o un desgaste repentino, incorpora terapia de rehabilitación de manera preventiva. Jimin también reflexionó sobre la danza, un elemento central de su arte. Comentó que su pasión por bailar sigue intacta, aunque siente que con el tiempo le dedica menos espacio. Reconoció que los cambios naturales son inevitables, pero que aún así se esfuerza por recuperar su ritmo original y mantenerse conectado con su cuerpo. En su regreso a una sesión de fotos para Vogue junto a Dior, proyectó una energía serena y refrescante que encajó con la nueva etapa de la casa de moda. Al respecto, explicó que le atrae la belleza que surge cuando se añaden detalles con personalidad a un conjunto limpio y bien construido. Agradeció a Dior por acompañarlo en esa búsqueda y mencionó que, aunque el pasado fue hermoso, la llegada de Jonathan Anderson como director creativo aportó una frescura que lo entusiasma de cara al futuro. Sobre la moda como forma de expresar valores e identidad artística, señaló que busca un estilo y una música sutiles y sobrios, que no necesiten proclamar abiertamente que algo es llamativo, sino que se sientan refinados de manera natural. Añadió que si esa naturalidad puede ir acompañada de honestidad, el resultado le parece aún más valioso. En cuanto a sus preferencias, dijo que siempre se ha inclinado por los estilos monocromáticos, aunque últimamente ha empezado a probar tonos más brillantes, y que prioriza materiales que se sientan cómodos al tacto.
Al hablar de cómo se mantiene natural en escenarios nuevos y desconocidos, Jimin fue honesto al admitir que todavía le cuesta mucho. Se describió como una persona tensa, a la que no le resulta fácil encontrar consuelo, y bromeó diciendo que si alguien conocía el secreto para sentirse más relajado, le encantaría que se lo compartieran. Tras 12 años desde el debut, reflexionó sobre una frase que los miembros de BTS suelen repetir, que solo existen como individuos porque existe el equipo. Dijo que siente el peso de esas palabras constantemente, tanto en momentos cotidianos como estar en casa o comiendo, como en los instantes más intensos del proceso creativo. Todo lo que disfruta hoy, afirmó, proviene de BTS y de ARMY, y trata de recordarlo siempre. Finalmente, al pensar en el futuro y en lo que le gustaría cambiar a partir de 2026, habló de la indecisión que siente en muchos aspectos de la vida, algo que reconoce como una dificultad personal. Expresó su deseo de volverse más asertivo y de poder expresar sus opiniones con mayor honestidad. Aún sabiendo que no es un cambio sencillo, aún así afirmó con determinación que quiere intentarlo y convertirse en alguien que se exprese con más claridad y sinceridad.